es un bug de Teams, porque esto a veces pasa y a veces no. Cuando se le ocurre, porque venimos, hoy es jueves, ya la cuarta clase nunca pasa, pero de golpe pasa. Ahí lo voy a agradecer. Listo, ya agradecí, listo. Bueno, ahí tenemos ese tema que lástima que no me avivé antes, porque pasa cada tanto. Esto el año pasado me pasó y me olvidé ahora. Bueno, ya está. Estamos viendo presentación. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, disculpen la cuestión. Yo no tengo el mismo acceso que tenemos todos, así que no puedo, si no lo puedo quitar yo, pero no tengo ese privilegio, entonces tengo que pedirlo. Bueno, ya está. Vamos a volver a comenzar. Se ve que también estaba de paro el Teams hoy. Bueno, ayer estábamos hablando de almacenamiento y hoy estamos retomando desde donde dejamos que era el S3. Vuelvo a decir lo que estaba diciendo. El S3 se lo considera el almacenamiento en línea. ¿Por qué le dicen el online storage de AWS? Porque está conectado a la internet. Una vez que ustedes crean un repositorio, eso se le asigna un nombre, una URL con un nombre de dominio que está publicado directamente por ellos. Y eso es así. Nosotros lo que podemos hacer es, por ACLs, bloquear el acceso a nivel permisos, pero el bucket está en la internet, 100%. Y es un almacenamiento que es novedoso porque no lleva dimensionamiento, no es que uno tiene que crear, uno siempre que crea un storage dice, bueno, ¿cuántos gigas quiero? ¿Cuántos teras quiero? En este caso no, se crea un repositorio, ese repositorio es este bucket que le llaman, y ya con eso tengo para guardar información de manera ilimitada y de manera durable. Normalmente los storage tienen una limitación por capacidad en gigas y también por la cantidad de objetos, porque cuando uno va guardando, eso se va creando en una tabla de asignación, va diciendo, bueno, en tal posición tengo tal cosa, y esa enumeración también tiene un límite. Entonces, más allá de los size, de los gigas, en los almacenamientos también existe un límite por enumeración. En este caso no hay límites ni de enumeración por cantidad de objetos y tampoco hay límite por tamaño. Entonces ustedes pueden guardar todos los terabytes, exabytes, zettabytes, petabytes que quieran dentro del mismo bucket y no requiere ningún tipo de dimensionamiento. En cuanto a la durabilidad que dice ahí que es durable, el bucket por contrato tiene 11,9 de durabilidad, que es 99,9, ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11% de durability. Es incomprobable empíricamente porque ese porcentaje significa que si guardamos un objeto, tenemos la posibilidad de perderlo. La durabilidad es qué posibilidad tengo de que si guardo un archivo lo pierda, medido en tiempo. Entonces, 11,9 de durabilidad nos dan 10 millones de años. Es decir, guardo un objeto, quizás en 10 millones de años lo puedo perder. Nadie lo va a comprobar esto, pero Bueno, sí es un... ¿Eh? salvo ¿Cómo? podés tener 10 millones de objetos y perdés O uno 10. en un año, lo vas. Eso, exactamente. Si lo guardas al revés, con 10 millones de objetos, lo podés perder en un año, alguno de esos objetos. Entonces, bueno, es un contrato serio y es una manera de AWS decirnos, no va a perder los datos aquí, guarde tranquilo, reemplace todas sus librerías de backup. Aquí puede guardar los backups de todo su centro de cómputos on-prem, de todo lo de la nube, de manera segura y de manera durable. Otro parámetro de medición de la calidad del servicio es la disponibilidad.
99,99% de availability en el bucket, que es bastante potente para un servicio de almacenamiento. Eso es la disponibilidad de acceso a mis recursos. Bueno, tampoco tienen que dimensionar el rendimiento. Un bucket soporta por default 5500 peticiones de lectura por segundo y 3500 peticiones de escritura por segundo sin hacer nada. Y eso se les dice por cada partición lógica que uno le puede hacer. Uno no puede particionar el bucket, pero hay una manera con el nombre de los objetos que, si empiezan con prefijos distintos, los va poniendo en unas particiones distintas. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación web y todas las fotos empiezan con fot guión algo y los videos empiezan con vid guión algo, va armando esas particiones, solo lo hace, y tengo esos 5500 de lectura y 3500 de escritura por cada una de esas particiones sin tener que dimensionar nada. O sea, yo escribo nada más. Por eso se llama Simple Storage Service, porque es muy simple. Creo un bucket, escribo, ya está dimensionado, ya está hecho la durabilidad, el SLA, etcétera. Bien, entonces, además es muy económico, es muy, muy económico. Después podemos ponerlo en una calculadora, pero más o menos guardar 10 teras tiene un costo de ciento y pico, 109, $110 por mes. Guardar 10 terabytes, con esa durabilidad, con esa replicación, con esas características. Si lo hago lo mismo, 10 terabytes en un EBS, en una máquina virtual, no me va a costar eso, me va a costar bastante más porque el servicio del EBS es más caro que el S3. Bueno, reducir costos, tener más agilidad, poder innovar, porque ahí es nuestro repositorio para las aplicaciones modernas que usan inteligencia artificial o Big Data o Data Lakes o todo lo que querramos guardar para procesar en gran escala y en tiempo real. Y la seguridad es muy buena, ya vamos a hablar de la seguridad por las policies, tiene encripción. eh, bueno, esa es la introducción al S3. Casos de uso, repositorio para backup de todo lo que quieran, eh, es un caso de uso. Guardar logs también, todos los logs de seguridad que los quiero guardar, no sé, soy un banco y tengo que guardar auditorías por 10 años, bueno, lo guardo en un bucket o lo que fuera. Logs de seguridad, los buckets también se pueden configurar para que sean, se pueden bloquear eh, por cuestiones legales. Si uno bloquea un bucket, no puedes borrar, no puedes hacer nada. Lo que escribe queda. O sea, ni siquiera el root puede borrar. Entonces, hay algunas aplicaciones que cumplen un estándar que se llama WORM, como gusano en inglés, pero es una sigla, dice Write Once, Read Many. Escriba una sola vez para poder leerlo todas las veces que quiera y no lo puede tocar nunca más. Cuando necesito dar un almacenamiento para alguna aplicación que requiera ese estándar, puedo crear un bucket y bloquearlo y hacerle como una especie de legal hold que se llama, para que nadie pueda borrar. Bueno, repositorio para data lakes también, para analíticas a grandísima escala, terabytes, petabytes de información. También se puede guardar para, para hacer streaming en tiempo real, como les comentaba, ¿no? Que uno con CloudFront y con un evento en vivo puede estar filmando, puede estar guardando todo en un bucket siendo distribuido a todo el mundo y hacer un evento en tiempo real y que el soporte de almacenamiento de todo eso sea un bucket. También me permite alojar un sitio web estático y en ese caso se comporta como un servidor web. No para una aplicación, porque no procesa código, no es un servidor, no es un Apache que puede tener una aplicación PHP o un Internet Information Server, sino que puede tener un sitio estático, un sitio de presentación, que se usa mucho para portales, bienvenidos, un institucional que utiliza, por ejemplo, JavaScript. Los JavaScript se procesan en el cliente, en el navegador del cliente, entonces todo el proceso ocurre
fuera del bucket, y entonces uno guarda el contenido web y lo convierte en un servidor web. Teniendo en cuenta que el bucket hasta 5 gigas no se paga, un sitio web estático raramente pueda pesar más de 5 gigas, depende de los videos, bueno, que tengan, pero si lo dejo debajo de los 5 gigas, voy a tener una especie de servidor web con un costo no gratis, porque también el tráfico de red tiene un costo, pero no voy a tener una máquina virtual publicada al mundo, sino que puedo utilizar el bucket como sitio web. Bueno, para archivado y compliance, normativa a largo plazo, estamos hablando de 10 años, 15 años, 20 años de guardar información y poder recuperarla rápidamente sin tener que montar una librería robótica que ya no tengo los drivers o que no la puedo conectar en ningún sistema operativo, también es una solución. ¿Más casos de uso hay? Sí, hay más. Por ejemplo, si distribuyo un software y tengo clientes en todo el mundo que descargan mi instalador y quiero utilizar el bucket como repositorio, los buckets se integran con las redes torrent, de tal manera que yo le puedo mandar a mis clientes un archivo torrent para que le dé doble clic y lo descargue con su cliente de torrent favorito y se descarga del bucket. Puedo dar vuelta el pago. Hay una opción que se llama Requester Pays, en donde el tráfico de la descarga le va en una factura al que lo está descargando y no a mí. Se puede integrar con el carrito de compras de Amazon.com para monetizar el acceso al bucket. Eh, bueno, eh, y hay más, pero se puede utilizar para muchas cosas y sobre todo para guardar el contenido estático de las aplicaciones web que puedo llegar a tener en un container que no guarda estado o incluso en una máquina virtual para abaratar costos de los discos CBS. Muy bien, dicho toda esta intro, ahí tenemos el bucket. Un bucket cuando tiene contenido AWS lo va a dibujar con objetos adentro. Los archivos no se llaman archivos, se llaman objetos, que lo son, porque no se puede trabajar a nivel archivo aquí adentro, por eso no se puede modificar. Gerardo, Sí, el bucket es geográfico, ¿no? de región, decís. Claro, porque por lo que comentaste del contenido estático y presentación inicial. O sea, si yo soy una multinacional, ¿qué tengo que hacer? ¿Distribuir contenido sobre un mismo bucket o tengo que replicarlo? Podés hacer las dos cosas, podés replicar el bucket a otra región o podés distribuir el contenido en CloudFront para tenerlo en los puntos de presencia. Se puede hacer. De la misma manera tendrías que hacerlo si el contenido lo tenés en tu servidor web. Esa situación es independiente de si usas un bucket o no, porque vos tenés tu contenido en un lugar. Puede ser un servidor, puede ser un bucket. El bucket se integra con CloudFront para poder distribuirlo a todo el mundo. Así que sí se puede hacer. Porque la replicación te va a limitar en ese sentido a una región en particular. Y supongamos que lo replicás a 36 regiones, que son las que hay. Bueno, igualmente el mundo es más grande que eso. Y por otro lado, el costo se te va a empezar a disparar, porque si vos tenés 1 tera, después vas a tener 36 teras de pagar ese 3. Entonces, bueno, hay Mejor que ver. CloudFront. Mejor CloudFront en ese sentido o no. También CloudFront tiene sus costos, depende, ¿eh? CloudFront tiene costos engañosos. Depende de la cantidad de objetos, porque vos decís, si CloudFront presenta 1 tera al mundo de tráfico, ¿tiene tanto costo? Depende de cuánto pesa cada objeto promedio. Si el objeto es muy chiquitito, si pesa 1K, como te cobran por request, esos 2 teras significan millones de requests, te va a salir una fortuna. Si el objeto tiene un tamaño medio y el equilibrio entre el tráfico total hacia afuera, pero conjugándolo también con el tamaño promedio de un objeto tipo que te da la cantidad de requests, el valor te cambia, pero de una manera de, por ejemplo, de $100 a 10.000. Hay que hacer bien los números ahí. ¿Eh? Así que bueno, ahí Vamos a ver, tenemos. ¿Eh? vamos a ver
¿Vamos a ver la parte de CloudFront en este curso o eso es para el Sí, segundo? lo Ruta vamos a ver. Lo 53. vamos a ver y van a hacer un lab de CloudFront mañana. Ok. Ruta Sí. 53 también vemos acá. No, sí, lo mencionamos, lo mostramos y yo voy a hacer unas muestras de cómo crear una zona, un registro y vamos a ver, sí, también vamos a ver Ruta 53. No hay un lab de Ruta 53, pero hay demos. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, el bucket tiene un nombre. El nombre que le asignen, como ya lo dijimos, debe ser único en el mundo, porque se genera como un subdominio debajo de un dominio público que ya existe en Internet, que es s3.amazonaws.com. Entonces, los dominios en Internet no se pueden repetir, no puede haber dos mybuckets, porque si no es como que tengamos dos dominios en Internet que se llamen igual. Entonces, debemos buscar un nombre de bucket que no se repita y va a quedar con ese nombre debajo de ese sufijo. Y luego, cuando se termina el dominio, barra prefijo, que es la carpeta, porque dentro del bucket podemos hacer carpetas, pero no se, los vemos como carpetas, ahora vamos a ver en la consola, pero no son carpetas. Es una representación de un prefijo. En realidad el bucket es un almacenamiento flat. Todo está en el raíz, absolutamente todo está en el raíz. Pero bueno, nosotros lo vemos organizado en carpetas para que sea más fácil, pero a la hora del nombre eso se convierte en un prefijo y luego barra objeto. Y todo eso que es el prefijo más el nombre del objeto se llama la clave del objeto. Pero no es una clave criptográfica para encriptar, es una clave de acceso, es la manera de entrar y de hacer referencia al objeto. Para escribir en un bucket hay que hacer put, para leer hay que hacer get, se parece a una aplicación web. Entonces, las aplicaciones tienen que estar hechas para los buckets, no podemos agarrar una aplicación que escribía en mi disco de dos puntos barra fotos y decirle, bueno, ahora tirame eso en un bucket. No, tengo que cambiar el código, usar la API del S3 y utilizar los métodos conocidos como put, como get, que son los que se utilizan en aplicaciones web para interactuar con un bucket. Muy bien, seguridad de los buckets. Hay varias maneras de seguridad. La mejor es utilizar policies. La que vimos cuando vimos que le puse un bucket policy que admin 1 podía escribir. Esa es la mejor manera. Pero también hay ACLs y también soporta directivas de CORS, que es un estándar para aplicaciones web por políticas de XML. También soporta compartir el contenido con una URL, como se hace en OneDrive o en Google Drive, que cuando lo compartís te hace una URL que ya tiene el permiso adentro. Entonces compartís ese enlace y según quien le haga clic va a tener lectura, va a tener escritura y eso va a caducar. Todo eso también se puede hacer con un bucket. Esto que estamos viendo acá es la policy. Entonces, por default, un bucket es privado. Significa que cuando creen un bucket, nadie, absolutamente nadie, salvo el owner, que es la persona que lo creó, nadie va a poder hacer nada, ni leer, ni escribir, ni nada. Eso es por default. La otra punta de eso es convertir un bucket en público. Cuando lo convierto en público, todo el mundo, sin validación, puede o escribir o leer según de qué manera lo puse público. Puedo poner everyone read, pero también puedo poner everyone writes. Y ahí ya estoy publicando un bucket al mundo y con escritura. Esa es la otra punta. Normalmente se hace público cuando es un portal web o cuando tiene contenido estático de un sitio web que es consumido transparentemente. El usuario entra a tu dominio y ve una página, pero algunas cosas vienen de un bucket y si eso no tiene validación se lo deja público para que no tenga problemas la persona que está visitando un portal. Y por distintos motivos se puede llegar a poner público o no, la idea es que no, y ponerlo detrás de un CloudFront y ponerle seguridad, pero se puede poner público. Y en el medio del privado y del público están las policies, en donde uno tiene la granularidad de decir tal condición para tal acceso, tal otra condición para tal acceso, con acceso controlado.
Ahí tenemos una bucket policy, nosotros ya lo vimos antes de ayer esto, pero no viene mal el repaso. Recuerden que estaba el efecto permitir, en este caso el principal asterisco es everyone. Esto es hacer un bucket público. Acá están haciéndolo público, pero no público para todas las acciones, sino para la lectura. Puede listar los buckets y puede ver su contenido, pero no cualquier bucket. Está hecho el scoping por recurso, que es el example bucket. Fíjense que ahí le pone coma, lo vuelve a declarar barra asterisco, que es lo que también vimos, ¿no? Como que hay que darle un tratamiento independiente, como si fueran dos recursos distintos al bucket en sí mismo y a su contenido. Si ustedes hacen esta policy, van a estar publicando todo el contenido de un bucket de internet para el usuario everyone, porque el principal es asterisco. Eso se puede hacer solamente si tenemos permitido el acceso público. Los buckets tienen un control que dice bloquear el acceso público. Eso independientemente de la policy, ¿eh? Entonces, si eso está activo, y le pongo sí, bloquear, 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 cuando quieran hacer una policy así y la quieras guardar, te dice no, no la puede guardar porque usted está usando el everyone y está bloqueado el acceso público. Lamentablemente, como se puede hacer público un bucket de dos maneras, por policy y por ACL, por eso esto se divide en dos, que es para las bucket policies y para las ACLs un tratamiento separado. Entonces uno puede bloquear el acceso público por medio de las ACLs, marcando estos dos, pero si no marco los de abajo, ahí sí me va a dejar hacer esta policy porque no estoy controlando las policies, solo estoy controlando las ACLs. Si marco todo, entonces no van a existir ni policies ni ACLs que lo van a convertir en público. Pero ¿por qué hay dos de cada uno? Porque uno es para las nuevas, es decir, que si yo ya tengo el bucket y hay una ACL que lo hace público y yo solo marco esta, la que ya tenía de antes me la respeta, pero no me permite hacer nuevas entradas en las ACLs de configuración de publicarlo. Pero las viejas no las borra. Ahora, si yo le pongo any, se refiere a las anteriores, y si ya existía una configuración que lo dejaba público, la respeta. En cambio, si marco las dos, no me deja hacer nuevas ACLs y las que tienes no funcionan. Y lo mismo para las policies, nuevas y las viejas. Para ver eso, que es medio raro, o quizás para verlo en la consola, voy a entrar. Yo como reinicié la compu porque estaba sospechando de mi Me compu. perdí ahí, Gerardo, eso me perdí. Bien, no te preocupes. Por eso ahora lo vamos a ver en la policy, no te preocupes. Vamos a hacer un bucket primero que nada, o vamos a usar un bucket que ya estaba hecho. Ustedes ya crearon un bucket en el laboratorio número 1. Yo tengo dos. Tengo un bucket que se llama documentos, Gerardo Tardi, y uno que uso para demos. El bucket puede tener contenido que sea privado o que sea público. Vamos a hacer un documento en mi escritorio. Presupuesto.txt. Hola, le pongo. Bueno, ese es mi contenido. Lo voy a subir al bucket. No, ese no era, el presupuesto. Ahí está, el hola. Subo el bucket. Subo el contenido al bucket. Por default, todo el contenido es privado. Entonces, si yo quiero entrar a ese archivo txt, presupuesto, puedo ver su key de acceso, que es lo que decíamos antes, que tiene que ver con el nombre del bucket barra el objeto. Copio esta URL, pego esta URL
tengo acceso denegado, porque el contenido por default es privado. Eso es lo que ocurre por default. Ahora lo voy a hacer público. ¿Para qué? Para que se pueda ver, pero el usuario everyone. La forma más rápida de hacer público un objeto es con su ACL. Entonces yo podría ir al documento en particular, ir a sus permisos y puedo modificar la ACL y le pongo everyone read. ¿Ven que no tiene nada? Por ahora dice owner read y owner write. ¿Sí? Eso es lo que comentaba en la PPT que ocurre por default, que en donde por default el único que puede leer o escribir es el owner del bucket. Ahora yo lo voy a convertir en público el contenido para que todos puedan leer, pero poder convertirlo en público va a depender si esta configuración que existe no está marcada, porque si está marcada no me lo va a permitir. Vamos a ver. Ahora esa configuración es a nivel bucket. Yo acá estoy en las propiedades del archivo, pero si me voy a las propiedades del bucket, ven que acá está el bucket y acá están las propiedades, no es lo mismo que si hago clic en el archivo y voy a propiedades, porque estas son las propiedades del objeto y estas son las propiedades del contenedor. De lo que estamos hablando ahora es de la opción de bloquear el acceso público, que yo lo tengo apagado esto, lo tengo todo descliqueado. Como no está bloqueado el acceso público, no significa que todo es público, significa que yo voy a poder hacer que algo sea público. Y lo voy a hacer, voy a ver a sus objetos, voy a marcar este documento, también lo puedo hacer a nivel bucket, porque si yo en los permisos del bucket le pongo everyone read, lo hago todo el bucket público, pero yo voy a hacer un solo objetito público. Entonces me voy a los objetos, marco el que quiero, me voy a sus permisos y le doy everyone read. La forma más rápida es acciones, hacerlo público con la CL. Me dice, ¿estás seguro? Sí. Eso, si ahora nos fijamos en el objeto, le cambio la ACL y me lo pone en rojo. Me dice, marcaste read para el usuario everyone. ¿Y ahora qué pasa si le doy refrescar acá? Ahora ya veo el presupuesto, ¿ven? Que dice hola ahí. Pues ya estoy viendo el contenido y eso está publicado al mundo. O sea, si yo les pego esto ahora en su chat y le hacen clic, ustedes van a ver el contenido desde sus lugares. Ahí lo pego. Ahí está. Si quieren probarlo, lo pruebo. Entonces, poder convertir un objeto o el propio bucket en público, esto yo lo podría quitar también. Vamos a sacarlo. Ahora ya, si están probando, ya de nuevo no van a poder. Ahí está de nuevo el error. Hasta ahí es convertir algo en público o no. Pero para que eso lo pueda hacer, el bucket tiene que tener configurada, deshabilitada el control del acceso público. Entonces yo ahora lo voy a habilitar. Le voy a decir que bloquee el acceso público. Entonces con este control, como usuario root, yo ya me evito de que alguien quiera venir acá a hacer algo público. ¿Ven que ya no puedo? Lo quiero poner público y me dice no, no puede hacerlo público, porque el acceso público está bloqueado por la otra configuración. Eso es lo que yo estaba explicando recién. Uno, con una configuración general a nivel bucket, puede ya dejar establecido que nadie pueda convertir ningún objeto público, ni por la ACL ni por la policy. Excepto que haya un usuario o usuarios que tengan un rol asignado para hacer eso, ¿correcto? No, si está marcado eso, nadie Ya, puede hacerlo público. ya está, ya se acabó ahí. Ok. Se acabó ahí. Yo soy el root y lo estoy queriendo hacer y no puedo.
pero siendo root podría ir a apagar eso de nuevo. Voy al permiso del propio bucket. Siendo root, saco lo que había puesto antes, confirmo, y se acabó el control. Solo el root puede hacer esto, entonces. Por default sí, pero también puedo crear roles para que haya gente que pueda manipular esto. Entonces, a eso iba. Sí, Justo, sí. eso, exacto. Recuerden que cuando hacemos policies, las policies se hacen en el IAM, y ahora todo empieza a tener que ver con todo, ¿no? Yo había hecho una policy aquella vez. Vamos a hacer una policy. Si yo le quiero delegar a alguien que pueda manipular eso, tengo que crear una policy para el servicio del S3 y permitirle permission management, y que pueda manipular el acceso, bloquear el acceso público o no. Yo dándole eso y a unas cositas más, también para los puntos de acceso lo puedo hacer. Con eso, si yo le asigno esta política a un usuario, va a poder entrar a los buckets y va a poder manipular solamente ese campo. Pero por default, el único que lo puede hacer es el root. Perfecto. Y cancelo. Bueno, esto en cuanto a los buckets. Ahora, también ese bloqueo de acceso público que lo puedo hacer bucket por bucket, hay una opción que es a nivel account. Ven que acá dice bloquear el acceso público, pero para toda la cuenta. O sea que si yo lo marco acá y lo habilito, luego todos los buckets de todas las regiones de toda esta cuenta van a tener bloqueado el acceso público ya por default. Y a cancelar. Bueno. ¿A qué venía toda esta explicación? Bueno, a que existe este control. ¿Por qué hicieron este control? Antes no existía. Pero hubo un caso en Estados Unidos de una empresa de seguros que pusieron las cosas en un bucket y alguien lo puso público y se filtró la información de todos los clientes de una de las aseguradoras más importantes y hubo un problema con Amazon y Amazon le dijo, eso es responsabilidad suya, usted decide. Entonces, a partir de ese momento se hizo este control. No solo este control, también cuando vos pones un bucket público te lo buchonea, porque vos podés tener, no sé, 30 buckets que están en las regiones y si no tenés un control muy rápido para saber si uno es público, tenés que estar mirándolo esto. Si yo pongo el bucket público, no el objeto, el bucket. Ahí está. Lo hice público completo. Ahora no me lo está mostrando. Ahora me lo va a buchonear que está, que tengo un bucket público. Me falta alguna configuración más. Bueno, perdón, no me quiero ir por las ramas, pero ahora después se lo muestro más. No sé, me faltó algún tiki. Pero cuando lo terminamos de poner público, ahora me aparece, o capaz quitaron eso, porque esto es tan dinámico, pero todo esto empezó a pasar a partir de que hubo esa filtración allá por el año, no me acuerdo qué. Bueno, preguntas. Nada. Una pregunta, Gerardo. Sí. Supongamos que vos necesitas, digamos, un S3 para que una máquina virtual, digo, consuma de datos ahí internos. Ajá. ¿De qué manera se comunica, digamos, la máquina virtual con el S3? Teniendo, o sea, por lo que veo, solamente hay una URL como que sale a internet. ¿O hay Sí. alguna otra forma sin que salga a internet?
consuma esos datos internamente de AWS. Sí, hay una forma que se llama poner un endpoint, una VPC endpoint, que lo vamos a ver mañana eso cuando veamos Networking 2. El VPC endpoint te presenta el bucket dentro de alguna subred de alguna VPC, entonces de ahí puedes entrar internamente sin salir a la internet. Y también le puedes dar acceso al bucket a los equipos que están en las redes privadas que no tienen internet. Eso sería. Gracias. Bien, ya lo vamos a ver porque hay dos tipos de endpoint, están los de gateway, los de interfaces, se manejan distinto. El bucket soporta los dos tipos de endpoint, pero son distintos de utilizar. Así que mañana lo charlamos eso, pero sí se puede hacer. Bueno, ¿qué más? Access points. Seguimos hablando de los buckets. Me quedé con la bronca de que no se me pintó en rojo. Después lo voy a hacer, así ahora no les hago perder tiempo. Y después se los muestro. Hay un tema con los buckets que solo soportan una sola policy dentro de sus propiedades. Yo me vengo acá y voy aquí y voy a los permisos y tengo para escribir una sola policy. Si tengo múltiples partners que ingresan o múltiples clientes que tienen distintos permisos, esta policy empieza a crecer. Es una policy sábana que tiene muchos statement IDs y se empieza a hacer complejo. Además de que no es solo eso, hay un límite, que ahora no me acuerdo cuánto eran en K, que en donde la policy ya no te deja seguir escribiendo más nada, te dice ya llegaste al tamaño máximo en kilobytes que tiene la policy soportado. Y eso era un problema, era un límite que no se podía saltear y tendríamos que hacer otro bucket con el mismo contenido para otra gente. Era medio, cuando se llegaba a esos límites, teníamos esa problemática con los buckets. Y además, que quizás para ciertos clientes quería solo publicarlo por la red interna, pero para los otros quería bloquearlo para el acceso público, como que quería tener un bucket que me permita un poco más de flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Para eso Amazon creó los puntos de acceso. ¿Qué es un punto de acceso? Es como un alias para el bucket. Les creas un sobrenombre. Pero ese sobrenombre te permite cambiar la bucket policy y te permite manejar los controles de la red de manera distinta al bucket original. Le puedes crear un endpoint distinto y puedes tomar decisión si lo vas a bloquear de manera pública o no, independientemente del bucket original. ¿Cómo se hace un endpoint? Bueno, vamos a ver. Por aquí tengo los endpoints, un access point. Lo voy a crear. Le voy a poner otro acceso, el nombre que quieran. Y ahí puedo buscar los buckets. Puedo decir, para este bucket. Es un alias para este bucket. Y ahí está. Y ahora puedo tomar decisiones distintas de si va a estar de cara a internet o no el punto de acceso ese, o si va a tener un access point a una VPC. Si lo publico a internet, puedo tomar la decisión de bloquear el acceso público o no para el access point, independientemente de cómo el bucket lo tenga marcado. Y puedo ponerle una policy distinta, independiente a la que ya tenía. Entonces, cuando creamos el access point, en realidad se genera un nombre distinto, ¿ven? Como si fuera otro bucket, pero si voy al contenido es el mismo, porque es un puntero al otro bucket. Pero ese puntero tiene la capacidad de tener sus propias decisiones de permisos y sus propiedades específicas. ¿Se entiende para lo que es el access point? Sí, simplifica mucho el tema de las policies. Simplifica mucho las policies, le das un tratamiento específico para un cliente en particular y te olvidas, si no estás tocando la policy general y te deja tomar distintas decisiones. Ese es el access point. ¿Qué más? Cuestiones de encripción. Bueno, nosotros ahora ya sí tiene que ver con la privacidad de los datos. Podemos encriptar los datos del lado nuestro antes de subirlo. Yo si ese
presupuesto.txt, lo encripto acá con alguna herramienta, por PowerShell o con algún producto de encripción, y ya lo subo encriptado con un punto BIM, en un punto lo que fuera. Eso ya está encriptado se llama Client-Side Encryption. Pero, además de eso, puedo habilitar Server-Side Encryption. En este caso el servidor es el bucket, ¿sí? Encriptarlo del lado del servidor. Entonces, eso tiene distintas opciones. Uno puede encriptar, desde que salió el bucket ya teníamos la opción de encriptarlo, porque maneja claves, y el producto S3 tiene la manera de encriptar por sí solo, si lo activo. Pero luego AWS lanzó en su catálogo un producto que se llama KMS, que es el Key Management Service, que es un servicio para gestionar claves criptográficas a nivel corporativo, que incluso se integra con los módulos de hardware, los HSM, en donde ya las claves se guardan en un hardware que AWS nos puede brindar en la nube, un hardware dedicado para encripción y desencripción, por una cuestión de rendimiento y de seguridad, y tiene una gran variedad de posibilidades, como por ejemplo, que podamos subir nuestras propias keys. Entonces, si nosotros tenemos nuestro propio HCM on-premise y queremos guardar las keys en AWS a través de KMS y con eso terminar encriptando un bucket, podemos encriptarlo con nuestras propias keys. Podemos confiar en AWS en una key que utiliza el propio servicio, en una key generada por KMS pero es de AWS, o en una key generada por nosotros, almacenada en un repositorio dentro del servicio de KMS, o las dos cosas. También soporta Dual Layer Encryption, Dual Layer Server Side Encryption, eso es DSSE KMS. Entonces tenemos encriptamos todo con una clave, y una vez que está encriptado con una clave de AWS, todo eso lo encripto con una clave mía y está vuelto a encriptar. Esa es la seguridad máxima que podemos lograr. Un Dual Layer Server Side Encryption combinando una key de AWS con una key mía. Si le quiero sumar más seguridad, antes de subirlo le hago Client Side Encryption. Y además, el canal de comunicación, fíjense que la URL del bucket es HTTPS, o sea, eso ya tiene embebido un certificado digital, y eso lo que me encripta es el canal de comunicación, desde que los datos suben o bajan en el camino. Así que bueno, entre las encripciones de un lado o del otro, la del canal y los permisos, nos van ofreciendo la seguridad relacionada a este almacenamiento. ¿Qué más? Clases de almacenamiento, clases de storage. Fíjense que yo guardé un objeto y me dice alguito por acá, me dice que estoy en la clase estándar. Entonces, eso tiene un sentido. Si yo voy al documento por aquí y voy a cambiarle la clase, de repente tengo múltiples clases. Entonces, ¿qué significan? Eso es como un tiering que tiene este almacenamiento. Y tiene que ver con los costos, prácticamente. La clase estándar es la clase que está pensada para los datos que se acceden frecuentemente. ¿Por qué es esto? El bucket tiene también un costo que es combinado, que tiene que ver por los gigas y por la cantidad de request. Entonces, ¿cuánto cuestan 10 gigas? Depende si lo leíste una vez por mes o 1.000.000 de veces por mes, porque tengo un costo por request y un costo por giga. ¿Cuánto cuesta el giga y cuánto cuesta cada request? Depende de la clase que ustedes elijan.
Las clases más hot, se les llama así, que son las que están altamente consultadas, tienen el giga más caro y el request más económico de todas las clases. Entonces, por eso pongo ahí lo que se accede mucho, porque si no, cada vez que se enfría la clase hasta llegar a estar congelada, cada vez el request, cada vez acceder es más caro, y al mismo tiempo cada vez el giga es más económico. Y eso me permite a mí decir, bueno, todo lo que estoy todo el tiempo leyendo y escribiendo va en el estándar para ahorrar costos por el request. ¿Y cómo me penalizan? Porque el giga es más caro, pero en la ecuación ahorramos. Ahora, cuando tengo datos que no los leo mucho, lo cambio de clase y lo pongo en el estándar IA, que es Infrequent Access. Ahí el giga es más económico. La lectura y la escritura es más cara, pero no me importa. ¿Por qué? Porque son datos que no los leo frecuentemente. Entonces me conviene que estén cambiados de clase. Todo lo que diga estándar no tiene que ver con la frecuencia de acceso. Todo lo que diga estándar es el bucket regional. El bucket regional es el que se replica en todas las zetas de una región. Y eso tiene 99,99% de availability, de disponibilidad. Tengo un infrequent access, pero que no es estándar, que es de una sola zona, por eso está localizado en un punto, en donde los datos se replican en todos los data centers de una Z, pero no en toda la región. Entonces, el costo es mucho menor. Los 11.9 de durabilidad siguen, pero la viability baja de 99,99% a 99,95%. No me importa tanto porque son datos poco frecuentes. Entonces, bajar la disponibilidad no me va a afectar tanto en la calidad de mi servicio, en el SLA general de ese servicio. Y sigo ahorrando costos. Hasta ahí hay una rayita. Y después ya me paso a glaciar. Igual me están mintiendo acá porque hay uno más que no lo ponen, que es el redundancia reducida, que como no lo recomiendan, ni siquiera lo ponen en los temarios, pero este es el que ni siquiera está en una Z. Está replicado en múltiples storage del mismo data center de una Z. No es que no tenga redundancia, pero no se va del data center. Ese es el más barato en cuanto a los que están del lado izquierdo de la línea punteada. ¿Por qué están del lado izquierdo? Porque la información está en línea. O sea, uno la puede guardar y la puede leer. Si yo ya me paso a glaciar, los datos ya no están más en línea. Se guardan en un bucket en glaciar, pero para leerlos tengo que pedir un restore, un retrieval le llaman. No le llaman restore, pero le llaman retrieval. Le cambiaron el nombre porque restore parece como que tuviste un problema, pero acá es pedir una restitución de los archivos y tengo que primero pasarlo a alguno de los otros y después lo voy a poder leer. Entonces, siempre que me pase a glaciar, tengo que tener en cuenta que mis datos no se encuentran en línea y hay un proceso de retrieval. Hay tres tipos de glaciares. El flexible era el glaciar original que salió en su momento. Era el único que existía y ahora se llama flexible. ¿Por qué? Porque tiene tres modos de retrieval. Yo puedo guardar en glaciar. Cuando necesito los datos, puedo pedir un retrieval estándar. Ese retrieval estándar puede tardar de 3 a 5 horas. Puedo pedir un retrieval expeditivo que puede tardar de 1 a 5 minutos. O puedo pedir un retrieval masivo cuando los datos son muchos, que tarda 12 horas. Entonces es flexible desde el punto de vista de que su retrieval me da tres opciones. Estamos hablando de información archivada hace 10 años, por ejemplo. Entonces, la verdad que tardar 12 horas no es tan grave. Pero bueno, si lo necesito ya, tengo el expeditivo que son máximo 5 minutos, independientemente de la cantidad de archivos, ¿eh? No importa el tamaño acá. Acá por contrato te dicen, bueno, expeditivo 5 minutos, aquí tiene su dato.
eso es el glaciar, si se quiere, más tradicional. Después hay casos particulares. El glaciar instantáneo, si bien no está en línea, pero el retrieval es milisegundos, es casi como si estuviera en línea con un estándar, pero no es estándar porque no está en línea. Tengo que hacer el retrieval, es inmediato. Bueno, es para la gente que necesita datos ya. Entonces lo tengo en el instantáneo. Entonces no es tan barato, no es tan económico el giga. Perdón que me están hablando por ahí. Y después tengo un glaciar profundo, un deep archiving, que solo soporta 12 horas o 48 también. Cuando empezó era solo 12, pero ahora puede tardar 48 para pagar menos todavía el retrieval. Entonces, bueno, todos esos son las clases de almacenamiento del S3. ¿Esto se fue comprendiendo? Sí, Gerardo, consulta. Ujú, Con el tema de Glaciar, en el otro trabajo tuvimos un inconveniente ujú. y me quedó siempre la duda. eh, yo defino antes, o sea, yo decido el dato cómo lo voy a recuperar después. No, no es que digo, che, tengo el dato y lo cambio de estándar, digamos, y lo voy a recuperar más rápido, más despacio. O sea, de los 3 glaciar que tengo. Si digo, che, Sí, según mi urgencia, tengo un dato. Y sí. según mi urgencia, lo selecciono al glaciar que yo quiero para traerlo más rápido, más despacio. O No, sea, no. para que esté disponible antes. No, vos cuando guardás en glaciar vas a elegir un glaciar. Y después, según donde lo tengas, fíjate, si yo esto lo paso a glaciar flexible, anteriormente conocido como glaciar, lo tengo Ujú. ahí. Si lo guardo ahí, después lo voy a poder pedir estándar, expeditivo o bulk. Si lo tengo aquí, lo voy a poder recuperar en milisegundos. Y si lo tengo aquí, lo voy a poder recuperar en 12 horas. Te ¿Vos cuento la experiencia que tuvimos. Sí, sí, no, qué les lo pasó? entiendo. ¿Qué pasó? En otro trabajo, usamos el BIM, lo conectamos al store al S3, todo lindo, hicimos el primer backup. Ujú, Mañana, al otro día dijimos, che, vamos a hacer otro backup, y también anduvo rápido todo. Bueno, entonces vamos a usarlo, dijimos, ya tenemos el espacio, todo. Y pusimos una política que a los 30 días el glaciar se pasen a glaciar. Esto ujú, ya hace 5 años más o menos. Se ujú, pasaron a glaciar. ¿Y qué nos pasó cuando pusimos una retención para algo particular? Eran cada 2 meses las máquinas que se hacía backup hacia la nube, sí, puntualmente esas. Y claro, cuando fue a hacer el segundo backup, se quedó pegado el job y no lo hizo durante 4 días, estuvo mandando información a internet, haciendo esperas, ujú, digamos, el ancho de banda que teníamos dedicado, sí, no lo usaba porque estaba esperando que estuviera en línea el disco. ujú, Viste que el BIM al hacer backup va y lee lo que estaba antes eh, para continuar haciendo el backup. Y ujú, como no estaba disponible, nunca arrancó, digamos, el backup. Así ujú, que otra vez a modificar las políticas de que no se vayan. En ese momento trabajamos en una empresa que se miraban mucho si gastaba $2 o 1,75. claro, Entonces, vuelta a ese 3 y no, es mucha plata, bueno, o sea que dejamos de usarlo en ese momento, pero ujú, nos pareció cómico, che, hicimos tanta política para que los datos se guarden, se almacenen, ahorremos plata y cuando lo necesitamos para hacer un trabajo, ujú. no Bueno, estuvo online. bueno, habría que ver qué pasó ahí con la integración con BIM, ¿no? Me parece también. Sí, 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 sí. Fue cuando se empezó bien con eso, que se hacía Sí, vos ponías un Linux que hacía de caché, ujú, o lo sí, recuperaba rápido porque lo tenías en el caché, o ya lo había subido, se borraba en el caché, entonces demoraba más. Toda ujú. esa mezcla que había en el camino. Había muchos Bueno, puntos de falla. sí, sí, BIM fue uno de los primeros productos de backup que se integró con las nubes. Y bueno, la integración con AWS era a través de un bucket. Pero bueno, sí, no, no sé, eso fue hace un tiempo ya, ¿no? Esa cuestión, porque hoy en día, ¿cuándo fue esto?
2018, 2000, sí, Sí. 2018, sí, 2017, 2018. Bueno. Ahí no sé si alguien más tiene alguna experiencia para contar, pero bueno, ahí hay que ver qué pasó con BIM, que no consideraba que el disco estaba en línea, no sé qué habrá pasado ahí con eso. ¿Mm? Pero bueno, gracias por compartir la experiencia. Bueno, ¿qué dicen hasta acá? ¿Se fue entendiendo lo que vimos? Sí, todo bien, Bueno, por mi buenísimo. parte. Bueno. Hay todo tipo de líos con esto a veces. También para pedir retrievals hay cuotas. Entonces, si uno se la pasa pidiendo retrieval, puede llegar a recibir un mensaje y dice, no, usted ya hizo todos los retrievals expeditivos que podía hacer hasta tal fecha y uno piensa que lo puede hacer y no lo hace. Hay que leer bien la letra chica de todo, porque bueno, después hay como todo lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo una introducción y después hay mucho más para leer detrás de cada una de las cosas. Sigamos con esto. ¿Cómo hago para andar pasando de clase a clase? Porque yo recién fui a un objeto, puedo agarrar, lo marco y le digo que se fue para la clase infrecuente, pero bueno, imagínense que eso hacerlo a mano sería doloroso, ya que esto es para una cantidad de información ilimitada y todo esto. Ahí lo pasé al estándar Infrequent Access. Hay dos maneras de gestionar los pasajes de clases de manera automática, y una es usando una clase que se llama la clase inteligente. Cuando uno guarda los archivos y elige no la estándar, sino la intelligent tier, lo que hace es que tiene reglas ya implícitas internamente, y todo lo que no se accede por 30 días me lo va a pasar directamente al Infrequent Access. Y después, si sigue sin ser utilizado por 90 días, ya me lo puede pasar a un glaciar. Eso me soluciona bastante las cosas y tiene un monitoreo ahí activo del acceso real que está ocurriendo, de que si alguien accede, que si alguien no accede. No es tan económico el giga porque como me están dando esta inteligencia, si la utilizo tiene un costo específico, pero de todas maneras me permite ahorrar costos porque me va pasando de clase a medida que va accediendo o no la gente o las aplicaciones a la información. Y si no, lo puedo hacer con reglas de ciclo de vida. Las reglas de ciclo de vida me permiten establecer a mí: los datos empiezan acá, después de tanto tiempo los muevo para allá, después de tanto tiempo los muevo para allá, pero ese tiempo es fijo, no es desde el último acceso, es de cuando lo escribí. Entonces, hay que tomar decisiones ahí ya de antemano, y para eso tengo que conocer bien el patrón de acceso, porque si no puedo sin querer mover cosas al infrecuente, que las sigo utilizando, por más que lo escribí hace un año, pero quizás se sigue utilizando todos los días. Y ese tipo de reglas, Life Cycle Rules se llaman, no monitorean en tiempo real el acceso, sino que dependen de la fecha de creación del objeto. Esto de las clases, entonces, los beneficios que son es tratar de ahorrar costos, tratar de darnos flexibilidad a la hora de volver con la información y tratar de que el producto sea lo más, eh, lo más amigable posible. Las reglas de ciclo de vida, que no las mostró ahí, después las menciona un poco más adelante, están a nivel bucket en la parte del management. En la parte del management tenemos las Life Cycle Rules, que uno las puede configurar para ir pasando de clase a clase. Las reglas de ciclo de vida tienen un filtro para no, si quiero puedo aplicar a todo el bucket completo, o puedo poner un filtro por prefijo. ¿Se acuerdan que los prefijos eran las carpetas? Barra fotos, barra documentos, y hay otros tipos de filtros más que se pueden hacer. Eso dependiendo del alcance de uno donde quiera aplicar la regla,
Y luego hay distintos tipos de reglas. Tenemos reglas de transición que son para ir pasando de clase. Y si quiero hacer reglas de borrado, entonces son las de expiración y borrado permanente. Se llama expiración cuando tengo habilitado el versionado del bucket. Está habilitado, ¿ven? El versionado. Entonces cuando uno borra un objeto, en realidad no lo borra, lo expira. Yo puedo borrar el objeto, ese documento lo puedo borrar. En realidad no lo borré, porque como tengo el versionado habilitado, lo expiré y sigue escondido, pero está por ahí. Ven, ahí no me lo muestra, pero si veo las versiones anteriores, ahí está. Entonces, no se puede hablar de borrar cuando hay versionado. Sí se puede hablar de borrar de manera permanente. Yo puedo borrar un objeto que ya está expirado. Entonces, primero se expira y después se borra. Por eso las Lifecycle Rules tienen esa distinción. Me dice que tiene reglas de transición con un tratamiento específico para la versión actual, que puedo transicionarlo más lento, pero quizás las versiones que no son las versiones actuales, los transiciono más rápido, porque igual ya son versiones viejas que no están ni siquiera visibles, entonces quiero ahorrar dinero ahí, y si quiero tomar distinción, entonces tengo que ir marcando. Si no marco nada, la policy no puedo hacer nada, porque no le estoy diciendo qué quiero hacer. Si yo voy marcando transición, fíjense que ya me dice la transición para el objeto actual o la transición para el objeto viejo. Y puedo pasarlo al estándar, por ejemplo, ahí, después de, no sé, 60 días de haberlo sido creado. Y la versión más vieja o las versiones que no sean las últimas, podría pasarlo al OneZone, porque la disponibilidad que se ve afectada un poquito para una versión vieja no me interesa tanto, y a los 30 días. Entonces ahí voy tomando distinciones de lo que va a ocurrir con las distintas versiones en los pasos de clases. Fíjense aquí abajo ya me va diciendo, me va haciendo un mapita. ¿Qué pasa con la versión actual y qué pasa con la versión vieja? Lo escribo, a los 30 días se fue, y este lo escribo y recién a los 60 días se fue porque lo voy a estar utilizando porque es la versión actual. Y así van completando. Después, si quiero borrar, podría marcar esto, que es borrar después de, por ejemplo, 365 días. Lo puedo borrar, pero eso no me borra las versiones anteriores, simplemente estoy expirando. Y puedo decir que quizás después de 10 años o de 20 años, no sé, lo pueda borrar. 7000 días, que son casi unos 20 años. Y ahí voy armando la policy. Después lo que puedo hacer es agregar más transiciones, ¿ven? Entonces digo, a 60 días se fue a estándar, pero al año se me fue a Glacier. ¿Cuál? Al flexible. Y y así van haciendo las policies. Después la aplican. También pueden decir que vaya borrando las versiones viejas, pero que me mantenga las últimas 5. Entonces, me puede borrar un montón de versiones, pero siempre voy a tener disponible las últimas 5 versiones de mi objeto. Entonces, está bueno esto del Lifecycle Configuration, pero necesito saber, voy a cancelar, cómo hacer eso, porque estoy impactando con la fecha de creación y no con la fecha de uso, de utilización. Bueno, el versionado acá lo vimos en acción. Si está habilitado, me va a guardar versiones. Eso tiene un costo, por supuesto, por los gigas, porque se van a ir sumando datos, 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 datos. Y si no tengo una regla de limpieza, puedo llegar a tener 500 gigas de datos y 70 teras de versiones
y los costos se te disparan porque, bueno, si nadie las borra, nadie las va a borrar. Lifecycle Policy es lo que vimos recién. Antes me preguntaban si el bucket se puede replicar. Se puede replicar. El bucket se puede replicar de distintas maneras. Hay dos formas. Es el dentro de la misma región. Se llama SRR, le ponen nombre. Same Region Replication o Cross Region Replication. Lo puedo replicar hacia otra región. Y hoy en día también existe una configuración que se llama Owner Override, que me permite desdoblar las decisiones del origen y el destino. Significa, yo tengo un bucket original y lo replico. Por default se replica todo, incluso las transiciones, a distintas clases. Pero si en la replicación quiero sobreescribir lo que viene del bucket original y transicionar distinto, entonces puedo optar a hoy en día, ven que acá dice, puedo cambiar incluso la cuenta de destino y replicarlo hacia otra cuenta, y puedo cambiar las clases de manera independiente y que no venga todo calcado o todo espejado desde el bucket original. Por si faltaba alguna cosa, algunas características extras. Para subir información pesada, la API del S3 soporta multiparts. Es decir, puedo tener un archivo de 1 tera y evitar subir ese tera por esa sesión o por esa conexión, y para que sea más eficiente hacer partes y subirlas en paralelo. Eso es más eficiente incluso dentro del mismo ancho de banda, y puedo ganar rendimiento para subir más rápido. Originalmente eran conocidos los Download Manager, ¿no? Cuando uno decía, bueno, bajame este archivo de internet de todos estos orígenes al mismo tiempo, y eso era más rápido. Es el mismo concepto, pero para hacer subidas. El Multipart Upload no se puede realizar desde la consola. Hay que utilizar la API programáticamente, la línea de comandos, y ahí se puede realizar esta fragmentación del objeto que quiero subir. El tamaño máximo de un objeto sí está limitado a 5 teras. Cada objeto, como máximo, puede pesar 5 terabytes. Bueno, para subir un bicho así de grande, para ese tipo de objetos grandes, está pensado el Multipart Upload. ¿Tengo más opciones? Sí. El Transfer Acceleration. Para subir más rápido todavía, yo ahora estoy en Buenos Aires, recién subí un TXT a Estados Unidos. En una latencia, no sé, 300, 400 milisegundos, no sé cuánto habrá. Puedo medirlo. Hay algunas herramientas por ahí dando vueltas. Por ejemplo, que me pueden mostrar la latencia. Hay varios por ahí. Latency Test podría ser uno. Ahí puedo decir, bueno, contra Estados Unidos. Y ahí van marcando las regiones contra AWS, ¿ven? Ahí tienen las regiones, ahí tienen las latencias, y si elijo North Virginia, ahí va a empezar a monitorear la latencia que tengo desde mi equipo hacia la región en tiempo real. Estoy teniendo ahí, está bastante bien, 190 milisegundos de promedio desde mi casa hasta North Virginia. Esto se puede medir en tiempo real. Pero bueno, eso porque me estoy yendo por un enlace internacional. Ahora bien, si yo utilizo el Transfer Acceleration, puedo entrar por el punto de presencia. Hay uno en Buenos Aires. Entonces, subo desde mi oficina hasta el punto de presencia, y luego por la red interna va a ir hasta North Virginia. Y eso puede estar en 60 milisegundos. Entonces, ahora estaba en 192, bueno, igual
hay una gran diferencia y voy a subir mucho más rápido. El Transfer Accelerator es parecido, muy parecido a lo que vimos del Access Point. Se le genera un nombre nuevo que se enmascara en el bucket. Acá está, ven, ya estoy en el bucket, el Transfer Accelerator está apagado. Si lo habilito, lo que me van a dar es un nuevo nombre en otro dominio que tiene la palabra Accelerate. Entonces, simplemente yo tengo que subir ahí, en vez de subir al nombre original del bucket, si utilizo ese nombre, AWS lo va a resolver al punto de presencia más cercano, que en este caso es el de Buenos Aires, y con este truquito de enmascaramiento, lo voy a cancelar ahora, directamente puedo hacer subidas aceleradas. Tiene un costo adicional utilizar esto, por supuesto, pero se puede utilizar. Si estás con una VPN, no sé yo, con una IP de, no sé, de Tokio, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿detecta el punto más cercano automáticamente o lo tenés que Sí. setear tú? No, detecta el punto más cercano desde donde se establece la sesión Sí, y te va a buscar el punto de presencia más cercano. Si estás saliendo por una IP de Tokio, va a entrar por Tokio. claro, no te convendría. Ok, ok. Bueno, pero está bien. Pero es donde uno cuando entra a una VPN es como que pusiste un UTP desde tu casa hasta ahí, estás conectado allá. Claro, Estás claro. en la otra red. Ok. Entonces, bueno, bien. ¿Qué más? También notificaciones de eventos, que son otras cosas que se le pueden activar a los buckets. Fíjense que yo estaba en las propiedades, vi el Transfer Accelerator y también puedo habilitarle que vaya notificando cositas. Por ejemplo, que notifique cuando alguien escribe. Entonces alguien hace put y que se genere un evento. Y después puedo ir a un lambda, por ejemplo, y decir, este evento, le pones un nombre, ves al evento, le pones un nombre, escritura en el bucket tal, y decís, ese evento me dispara el lambda. Entonces, uno puede integrarlo con la grilla de eventos, que hay varios eventos que uno puede detectar, se llama hacer trapping de los eventos, y poder tomar decisiones programáticas, ahí lo cancelé también, y eso es lo que está mostrando aquí. Entonces, alguien sube un archivito por acá, si uno configura el evento, si no, no, eso se puede utilizar para algo, puede ser para disparar un lambda, o para mandar un mail, o para generar una alerta en CloudWatch. O sea, el evento lo usas para lo que quieras, o para una aplicación tuya que está mirando eventos y tomar decisiones. También es parte, acá estamos viendo opciones adicionales dentro de lo que tiene el servicio del S3. Por eso se llama simple. Fíjense que creaste un bucket. Tenés propiedades por todos lados, podés replicarlo, podés llevarlo a un glaciar, podés hacer reglas, podés encriptarlo, podés bueno, todo lo que estamos viendo y son unos clics ahí en la consola, aprender a usarlo. Los costos del S3 tienen que ver con las clases que elijan, la cantidad de gigas que tengan guardados, todos los requerimientos, el tráfico de red interregional y hacia el mundo, si habilitaron la analítica, que también tiene herramientas de analítica para hacer clasificación de datos y detectar tarjetas de crédito, números de DNI o patrones que elijan ustedes por expresiones regulares. El versionado impacta porque impacta en el peso. Y hay más. No, esto no son todos los... hay una cosa que se llama Object Lambda también. Si quieren ver el pricing completo, tendrían que ir a AWS S3 Pricing y ahí van a ver todo el pricing del S3. Todo esto tiene precio. Por el giga, por los requests, está todo documentado, cuánto cuesta por mes, según la clase. Está todo hecho ahí. También hay una cosa que se utiliza dentro del S3 que son tablas. Cuidado con las tablas porque ya no son objetos así nomás. Estamos hablando de estructura.
transferencia, cuestiones de seguridad, dependiendo las claves de encripción que utilicemos. Bueno, toda la parte de management y de analítica tiene un costo, la replicación, el object lambda que les comentaba recién. El object lambda es poder embeber un lambda dentro del request. Entonces, cuando se está haciendo un upload, disparás un lambda o cuando te devuelve el bucket, te hace una transformación de datos en tiempo real, porque hay un código que se ejecuta en el medio antes de devolverte los archivos. Así que bueno, fíjense todo lo que se puede hacer. Y hacer ese ejercicio es muy importante de las clases, y vamos a verlo rápido acá. No sé si alguna vez utilizaron la calculadora de precios, que está publicada, para calcular estimados de costos y qué sé yo. Pero vamos a hacer uno de 2 minutos porque quiero mostrarles qué importante es utilizar todas estas cosas, para no tener malas experiencias. Esto me salió caro, fue para atrás un proyecto o lo que fuera. Los costos varían por región. Vamos a elegir North Virginia. Y vamos a elegir el servicio del S3, que es lo que estamos viendo ahora. Vamos a hacer un presupuesto de 10 teras, como yo les comentaba antes. Entonces, voy a poner 10 teras. Y voy a decir que escribo 1 millón de veces por mes y leo 1 millón de veces por mes. Así nomás, o sea, creo un bucket y pongo 10 teras. Porque alguien me puede preguntar, ¿cuánto me cuesta llevar estos 10 teras a la nube? Bueno, entonces agarro la calculadora, pongo 10 teras y digo, miren, $240 por mes tiene ese costo. Y alguien me dice, no, es mentira, yo pagué más por los 10 teras. Bueno, ¿por qué? Recuerden las regiones. Yo estoy en North Virginia, vamos a cambiar de región. Me voy a San Pablo. Sí, escucho. Este es un presupuesto a priori, ¿no? O sea, A si priori. yo subo 8 teras y hago la mitad de las transacciones, tengo otra cosa. Exacto, exactamente. Ya. Esto asume lo que vos le estás completando. Es un cálculo previo. Exactamente. Perfecto, ya. Sí, está muy buena esta para probar cosas. Fíjate si te cambias de región. Me fui a San Pablo. Ahí me fui a San Pablo. Y mirá cuánto cuesta. $422. Los mismos 10 teras. Con los mismos millones de lecturas y escrituras. Solo porque el bucket, cuando lo creé, que vine acá y dije, voy a crear un bucket. Listo, creamos el bucket. ¿Dónde? En North Virginia o en San Pablo. Y me cambié de región acá arriba. Y es el mismo bucket con los mismos tamaños. Y ya lo estamos viendo en la calculadora. Que uno estaba a 240. Miren que se me fue la calculadora. Pero ahí está. Y el otro estaba a 422. ¿Recuerdan cuando hablamos de por qué elegir las regiones y uno de los factores era el costo? Bueno, voy a volver a North Virginia. Y ahí tengo ahora se va a actualizar y son los $240. Pero si empiezo a hacer una optimización de este costo, y digo, no, de esos 10 teras yo uso 2, los otros 8 teras son viejos. Bueno, entonces vamos a ir al Infrequent Access. Habilito el tier y digo, dejo 2 teras acá y 8 me lo llevo al Infrequent Tier. Y esos no se leen 1 millón de veces por mes, se leen 100.000 veces. Bien, fíjense cuánto cuesta ahora. Estaba en 240, sigo teniendo 8 teras, perdón, 10 teras, pero me tomé el trabajo de cambiar las cosas de clase y pasó de 240 a 156. Y si alguien más dice, no, pero momento, porque de esos 8, hay 3 que son de hace 3 años, pero hay 5 teras que son por la auditoría de los 15 años. Bueno, entonces me lo llevo a glaciar eso.
Entonces habilito acá un glaciar. Y estos 8 teras ahora son 3. Y hay 5 que me los llevé a glaciar. Y si alguien me los pide, pido un restore o un retrieval. Listo. ¿Y ahora cuánto cuesta? 110. Entonces, son los mismos 10 teras. Puedo gastar $240 o puedo optimizar los costos con un buen arquitecto de la nube y gastar 110 para la misma cosa. Ahora, estamos hablando solo de S3. Proyecten esto a todos los servicios, con máquinas virtuales, balanceadores, redes, containers, y ahí van a tener la diferencia del Well Architected Framework con una mala o buena experiencia de costos en la nube. Y esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta. La calculadora de precios te permite guardar el estimado. Así, estoy en la página pública, no estoy logueado, está pública. Si lo guardan, te lo guarda por 2 años. Te genera una URL y lo puedes compartir con tus clientes, con tu equipo de trabajo, modificarlo y armarte todo tu entorno dentro de la calculadora. Bien. Eso es para que veamos que los costos son relativos a la optimización que me permite hacer. Vamos a hacer una demo que es que nuestro bucket sea un sitio web, que dijimos que es una de las características posibles. Entonces, voy a tomar mi bucket, de documentos, cualquiera puede ser, y le tengo que poner un contenido web ahí. Así que voy a subir algo por ahí. Una paginita que tiene JavaScript, tiene CSS, tiene distintos tipos de formato y tiene un archivo principal que se llama index.html. Todo eso lo subí junto, hice drag and drop porque si no tengo que recorrer todas las carpetitas. Y ahí me estoy subiendo a mi portal corporativo, por ejemplo, ¿no? Ahí está subiendo. Estos son un poco más de archivos, entonces tarda unos segundos más. Y como en todo servidor web, tenemos que configurar el documento default para que el usuario no tenga que poner /index.html cuando ponga nuestra URL. Eso está defaulteado en los servidores web. Acá podemos hacer lo mismo. Nuestro archivo principal es el index.html y hay que decirle al bucket cuál es. Pero primero voy a convertir todo en público porque no le vamos a poner validación a esto. Ahí está convirtiendo los objetos en públicos para que me funcione el sitio web sin pedir usuario y contraseña. Ya lo hizo público. Y ahora vamos a ir a las propiedades del bucket. Y abajo de todo por acá tenemos hostear un sitio web estático. Ahora hay una nueva aplicación que se llama Amplify, que sirve para hostear sitios web estáticos y aplicaciones web, que es un poco más que lo que puede hacer el bucket y sin servidor. Bueno, eso es un servicio nuevo de hace pocos meses. Pero nosotros vamos a usar el bucket. Habilito el hosteado. Lo puedo utilizar para redirigir, eso está interesante. Lo puedo dejar para que lo esté hosteando. Pongo index. Eso que aparece escrito es porque se suele llamar así, no es porque lo esté leyendo del bucket. Index.html. Ahí está. Cuando se hace eso, me devuelve otra URL. No es la que teníamos antes de cada uno de los objetos, es otro el dominio de website. Y ese es mi nombre. Lo copio y lo pego y tengo mi portal. Ahí está funcionando, ¿ven? Tiene imágenes, uso los JavaScript,
flechita, paso para la derecha. Fíjese que es fácil, tengo un portal y no hay un servidor web detrás. Está el bucket mostrando el contenido. Por supuesto que para que sea más lindo te tendría que intercalar un certificado digital que no está hecho, hay que hacerlo de una manera particular y que el nombre no sea esto cosa fea, sino que sea www.miempresa.com, enmascarándolo en un DNS, y hacemos todo lo que está alrededor y tengo mi servidor web en un bucket. Bien, eso es la demo del bucket. Seguimos un ratito más antes de la pausa. Ya terminamos con objeto. Podemos ver más cosas de los buckets. Se podría ver más cosas de los buckets, cómo encriptar y todo eso, pero hasta acá llegamos. Pero vimos una buena introducción de para qué se puede utilizar el servicio del S3. Ahora vamos a hablar de los almacenamientos de files. Ya vimos que bloques es el EBS, que objetos es el S3 y cómo hago carpetas compartidas. Ninguno de los dos es óptimo. Primero, un EBS no se le puede asignar a una instancia y al mismo tiempo a otra y que compartan el volumen. Tendría que compartir una carpeta de un servidor al otro por la red si quiero que dos servidores accedan a un volumen EBS. El S3 no es para file systems, es para guardar objetos, pero tenemos otras ofertas, el Elastic File System o el File System for Windows, para carpetas compartidas. Elastic File System, más fácil en la consola, es un servicio de carpetas compartidas por NFS sin tener que instalar un servidor Linux ni compartir carpetas. Simplemente creamos nuestro file system con un nombre, le ponemos, no sé, docs, corp, documentos corporativos, elegimos una VPC en donde lo vamos a presentar y ya podemos crear el file system con defaults, cómo está el rendimiento, porque también transiciona de frecuente a estándar infrecuente, todo eso, si no toco nada está por default o lo pueden personalizar al file system. Si quiero que sea regional, si quiero que sea más económico de una sola zona, en cuál zona, y cómo son las transiciones, si quiero la inscripción o no, ahí la estoy apagando, los distintos tipos de rendimiento, bueno, tienen distintas opciones. Ahí tengo la VPC en donde lo voy a poner. Fíjense que va a ir tomando IPs dentro de las subredes. El Security Group tiene que permitir el tráfico del NFS, o sea que ya estamos viendo que antes me habían preguntado, ¿puedo utilizar un Security Group para otra cosa que no sea una máquina virtual? Y la respuesta era sí, y este es un ejemplo, ¿sí? En un file system, de Elastic File System, lo podemos filtrar por security groups. Bueno, se puede armar policies, se le puede dar permisos POSIX, que son los permisos de los Linux, se pueden hacer, acá se hacen los permisos del file system. Yo voy a crearlo medio por default así, y este file system es una especie de bucket, en el sentido de que no lo tengo que dimensionar, no digo cuánto quiero que pese, esto escala hasta los petabytes. ¿Y cómo me conecto desde un Linux? Tradicionalmente con el mount, sudo mount, una IP, una carpeta y lo veo como una carpeta compartida. Si no sé la IP, si no sé el nombre, directamente puedo hacerle clic. Ahí ya me va a dar una analítica del tamaño que está utilizando, monitoreo. También lo puedo replicar a otra región o a la misma región. Y si me voy a conectar, directamente me tira el comando que tengo que usar en mi cliente para montar el file system. Lo tiro esto y ya entro al file system. Hay dos maneras de montarlo.
con el cliente NFS tradicional de los Linux, o con un agente que se instala de AWS que se llama el ayudante para el montaje de FS, el Mount Helper. Es más fácil, el comando es más chiquito, y es recomendado porque interactúa mejor, porque tiene cosas propietarias de AWS, es más eficiente, tiene mejor rendimiento, y las AMIs que vienen en AWS ya lo tienen este agente, entonces lo pueden usar directamente. Si la AMI la hicieron ustedes, le pueden instalar el agente y utilizar el helper también para utilizar por su nombre o por IP. ¿Sí? Ahí está la IP que fue tomando nuestro file system. Bueno, eso es rápidamente porque acá no hay la, pero queda más claro verlo así que verlo en la PPT. Resumamos. Por debajo hay Linux que están compartiendo carpetas. Que no me requieren que lo dimensione. Soporta el protocolo NFS la versión 4. Y lo puedo montar si es regional. Esto que está acá es porque es regional. Si no lo pones de una Z, no te deja presentarlo en múltiples AZ. Elegís una y no podés ponerle una IP en cada subred. Solo en una Z. Si lo pones regional, pasa lo que está en esta diapositiva. Bien, estos son los beneficios, que es lo que hablamos, ¿no? No tener que dimensionarlo, no tener que ponerle parches a esos servidores y que lo maneje AWS. Algo parecido es para Windows. Por aquí. Parecido, se crea un file system, pero tiene cosas adentro. ¿Sí? El file system para Windows es este. Entonces ahí tenemos carpetas compartidas, se integra con el DFS de Microsoft, se integra con un Active Directory para sus permisos. Realmente es un Windows que nos da carpetas y archivos como lo veríamos tradicionalmente. Pero aparte, si no quiero usar eso, puedo generar un file system de Lustre. No sé si escucharon hablar de esos nuevos file systems que son para clústeres de HPC. Es un file system nuevo que existe. Eso lo pueden leer. Lustre File System. Que no es una cosa de AWS, pero es un estándar que se impuso en el mundo para los clústeres de alto rendimiento. AWS nos brinda el servicio de almacenamiento compatible con Lustre para estos clústeres a través del servicio FSX, que cuando salió en el 2018 esto solo tenía una cosa sola acá. Y después le agregaron esto, le agregaron el NetApp. El NetApp es un appliance de almacenamiento de mercado muy conocido, que ahora ya viene embebido ahí, y también el Open Z File System, que es un file system de Linux, también a través del FSX. Por eso ya no le dicen más File System for Windows, así es un FSX para hacer múltiples cosas, entre ellas las carpetas compartidas de Windows. Muy bien, ese es el File System X y hasta ahí llegamos. Entonces, recapitulemos. Para bloques el EBS y el de instancia. Para objetos el S3, para archivos el EFS o el FSX. Esas son todas. No hay más, salvo que vayamos al marketplace. Esos son los lugares donde podemos guardar los datos. Pero ¿cómo llevamos los datos hacia ahí? Con distintas herramientas. De un lado tenemos las herramientas que llevan los datos y traen los datos, y luego una vez que están almacenados hay otra serie de herramientas, muchísimas, que son de analítica, de procesamiento, de los datos que ya están almacenados. Del lado de las herramientas de migración, tenemos herramientas en línea,
que copian los archivos o mueven los archivos por la red. Y tenemos herramientas fuera de líneas, que son dispositivos de hardware, que uno puede solicitar. Es como una valijita que viene a tu oficina, que tiene una conexión, lo conectás, copias las cosas, se lo mandás a AWS fuera de línea, por correo postal real, y después eso lo enchufan en el punto de presencia, y uno lo puede copiar cuando tengo muchos datos, y bueno, la red no me alcanza, puedo hacerlo fuera de línea. Para mover terabytes o petabytes semanalmente o por día, que la red sería imposible, existe la movida de datos fuera de línea. Y dentro de lo que es las herramientas en línea, vamos a ver algunas. Tenemos Storage Gateway, tenemos DataSync y tenemos la familia AWS Transfer, que es como un cliente FTP. Es un agente que uno puede tener en el on-prem y copiar como si fuera un cliente FTP o FTP seguro. El DataSync no es FTP, es una appliance que se instala, una máquina virtual que hay que descargarla, ponerla en tu VMware, por ejemplo, y ya tiene la gente que a través de TLS se lleva todos los buckets. Y tenemos el Storage Gateway también, que ahora lo vamos a explicar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me vienen siguiendo? ¿Van surgiendo muchas dudas? Sí, venimos bien. Venimos bien, Bueno. venimos bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, porque ya estamos hablando y hablando y hablando. Son largos estos módulos, realmente no sé cómo ir más rápido ya, pero bueno, vamos a descansar un poquito, 15 minutos y vemos el Storage Gateway. Bueno, Gracias, gracias. Gerardo. Buenísimo. Buenísimo. Bien.